Buenos días, muchas gracias a todos los medios por acompañarnos en esta mañana para presentar el informe de predicciones económicas 2021 y 2022 de la región de Murcia. Hemos convocado este acto para presentar en el marco de la Cátedra de Competitividad las previsiones estas que les decía. La Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas y el Campus Mare Nostrum, con la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, tiene una vocación de participar en la generación de información económica y empresarial de interés y que sea útil para nuestra sociedad. Nuestro compromiso era ese y sigue siendo el de aportar estudios que contribuyan al debate en el ámbito de las políticas públicas. En esta ocasión hemos convocado para presentar el documento Cátedra sobre previsiones de crecimiento económico y me acompaña por ello el profesor José Daniel Buendía, investigador de la Cátedra de Competitividad, profesor de Economía de la Universidad de Murcia y coordinador de Hispalink en la región de Murcia. Las previsiones se realizan en el marco de las investigaciones de la red universitaria Hispalink, que la cátedra incorpora en este caso como producción propia. Ya les puedo anunciar que este documento queremos que se materialice periódicamente en dos ocasiones a lo largo de cada año, ¿no? Al principio de año, de acuerdo a las previsiones que tenemos o que tienen los expertos, y a mediados de año realizando una actualización de las mismas. Las previsiones se realizan en términos de producción, pero también como novedad establecemos escenarios de empleo en esta ocasión y que seguiremos manteniéndolo mientras que se considere oportuno, lógicamente. Por mi parte, nada más, solo darle las gracias a José Daniel Buendía por el trabajo que realiza en la cátedra y a todo su equipo y doy paso a su exposición, que en un momento de tanta incertidumbre, volatilidad y no sé qué denominar más, de esta maldita crisis pandémica, pues se hace complejo realizar estas previsiones. Sin duda ellos con su profesionalidad lo habrán hecho muy bien, pero también hay que tener en cuenta que es difícil, muy difícil, y en estas ocasiones más que nunca, porque estamos sometidos a esa, como decía, incertidumbre y volatilidad. Pero desde luego el rigor de ellos yo creo que va a hacer posible el que esta previsión sea lo más certera posible. Muchas gracias y le cedo la palabra a José Daniel. Muchas gracias, Ramón. Buenos días. Yo también agradezco la presencia de todos ustedes aquí. Y voy a comenzar precisamente con las palabras últimas que decía el decano. Es importante no perder de vista el marco en el que nos encontramos. Los ejercicios de predicción, precisamente si tienen algún valor añadido, es precisamente la capacidad que tienen de incorporar la información más actualizada posible. El marco en el que nos encontramos, yo quiero destacar básicamente el adjetivo de la incertidumbre, pero también el de la inseguridad en la que nos encontramos y también esta herencia que tenemos del año 2020, sobre todo en términos sanitarios, pero también en términos económicos. Creo que todos ustedes conocen que del año 2021 prácticamente no tenemos ninguna información relevante. Funcas hacía un ejercicio de contabilidad, de repasar del primer trimestre de 2021 qué información tenemos disponible. Apenas llega al 10%. Básicamente, publicación de afiliados a la Seguridad Social, paro registrado y prácticamente nada más. Entonces, yo creo que es importante no perder de vista el marco en el que nos encontramos y en el que se realizan estas predicciones, estimación. Todavía la contabilidad regional no ha publicado el cierre el año 2020, lo hará ahora en el mes de marzo y por tanto hacemos una estimación del año 2020 y la predicción para 2021 y 2022.
Estas predicciones, partiendo de este marco, también incorporan la preocupación que hay ahora mismo por la posible aparición de la cuarta ola, las posibles variantes del virus. En el caso de España, también el que haya una agenda de vacunación todavía inconclusa. Yo creo que aquí habría que exigir, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico-empresarial, que hubiera una apuesta más decidida, más clara sobre ese plan, esa estrategia de vacunación que permitiría, cuando menos, mejorar bastante nuestras expectativas. Algunas cuestiones a nivel mundial. Tenemos una situación, siempre que hay problemas, de una cierta tendencia al proteccionismo. Tenemos en algunos casos alguna aparición de algunos populismos o de avance de algunos populismos. También en algunas ramas, y esto lo podrán corroborar muy bien desde aquí, desde el colegio, algunas ramas productivas en las que el desabastecimiento es importante. Por ejemplo, en el ámbito de los vehículos, todos los componentes eléctricos que en este caso la mayor parte son importados de China, hay ciertas restricciones, y esto lógicamente lo que hace es atenazar las posibilidades de recuperación de la economía mundial, pero también en particular de la economía española y de la economía regional. No me quiero extender mucho más en el preámbulo, pero seguramente en este momento es mucho más necesario subrayar cuáles son los criterios, el marco en el que se realiza la previsión, entre otras cosas por esto que decía el decano de la incertidumbre tan importante, la volatilidad, la evolución de las restricciones a la movilidad y al aforo en determinadas actividades y, por tanto, tenemos que ser, y yo remarco esto, cautelosos con las predicciones y los datos concretos que se presentan esta mañana aquí. Quizá, si este proyecto Hispalink tiene una virtualidad que le diferencia de otras estimaciones, previsiones de otras instituciones, es que precisamente en Hispalink lo que hacemos es una previsión de abajo arriba, como dicen los ingleses, bottom up. Es decir, nosotros estimamos el crecimiento nacional como la agregación ponderada de los crecimientos regionales. Esto no se hace, digamos, en otras estimaciones. Esto es un aval, es una, digamos, creo, desde el punto de vista metodológico, una ventaja del proyecto Hispalink y, desde luego, creo que el proyecto sobrevive precisamente por esa ventaja, esa virtualidad de la metodología que les digo de estimación con un modelo econométrico para cada región que a través de un modelo de congruencia se obtiene los resultados nacionales por agregación. Voy a pasar directamente a presentar algunos de los datos de las previsiones. Lógicamente, aquí seguramente lo más determinante en estos momentos es un poco plantear los escenarios del año 2021, aunque también hemos hecho ese ejercicio de previsión para el año 2022.
evidentemente estará muy marcado el acierto o el desacierto en función de lo que realmente ocurra durante el año 2021. También, antes de presentar las cifras, que normalmente cuando se presentan así las cifras pues, son datos que por sí mismo no creo que hablen, es importante destacar que los escenarios que se van a presentar, un escenario denominado básico y un escenario alternativo, están muy determinados básicamente por la cuestión de la evolución sanitaria de la pandemia en cuanto a las medidas restrictivas que se puedan imponer y la duración en el tiempo. De hecho, ya adelanto que en el escenario alternativo prácticamente lo que hacemos es prever que en la economía española y en la economía regional prácticamente los 2 primeros trimestres de 2021, pues desde el punto de vista del balance económico no van a ser positivos, más bien negativos. Insisto en que todo va a depender o está muy determinado por esa propia evolución sanitaria y, por supuesto, las soluciones de esa vacunación, de esa estrategia de vacunación a lo largo del año. Bien, pues sin más preámbulo, las cifras. En 2021, en el escenario básico, tal como aparece en el gráfico que hay sobreimpresionado, la economía de la región de Murcia crecería un 5,9% frente al 7,4% del conjunto nacional. Si incorporamos unas mayores restricciones al comportamiento y duración de las restricciones ligadas a la evolución de la pandemia, pues entonces, lógicamente, se ve afectado ese ritmo de crecimiento y estimaríamos un aumento del 4,6% frente al 5,9% nacional. Esto, básicamente, ¿qué significa? Pues lo importante aquí es que, si bien durante el año 2020 hemos tenido un mejor comportamiento, es decir, una menor caída como consecuencia de la composición de nuestra estructura productiva, básicamente, y hemos caído a un ritmo del 8,2 frente al 11 nacional, el efecto rebote que se produce en 2021, precisamente por la misma causa o por las mismas causas, la estructura productiva, nuestra especialización, pues tendríamos una previsión de crecimiento que es inferior a la media nacional. Y esto creo que es lo verdaderamente importante para que las autoridades puedan implementar, impulsar aquellas medidas que estimen pertinentes para mejorar esta situación. En las condiciones actuales, ceteris paribus, que decimos los economistas, hay una tendencia a que el crecimiento en la región, esta recuperación, sea de menor envergadura que en el ámbito nacional. Podemos pensar que es lógico porque la caída nacional ha sido mayor. Pero esto nos preocupa en la medida en que si estimamos el año 2022, vemos que la tendencia es precisamente a una recuperación más lenta, a una recuperación en el ámbito regional que caería al entorno del 4%. Y esto es lo verdaderamente preocupante. Prácticamente en el ámbito nacional vemos que habría un mantenimiento en el entorno del 5,5% de crecimiento. En el caso de la economía regional hay una tendencia a que esa recuperación se lentezca y esto, pues lógicamente, hace que nos separemos todavía un poquito más de esos estándares medios de nivel de vida de
de la media española. No sé si merece la pena, quizás sí, entrar muy rápidamente en algunas puntualizaciones sobre el crecimiento desde la perspectiva sectorial. Básicamente, la recuperación, tanto en Murcia, la región de Murcia, como en España, va a venir liderada por la actividad en el sector constructor y, en menor medida, por la recuperación de las actividades industriales. Yo quiero aprovechar esta presentación para hacer un llamamiento y también instar al propio colegio en su relación institucional para que precisamente pongamos en valor la importancia, la necesidad de impulsar las actividades industriales, puesto que son aquellas que tienen un mayor impacto en el resto de actividades y al mismo tiempo son las que generan un empleo de más calidad. Esto es importante en nuestra región, donde si exceptuamos nuestra potente industria agroalimentaria, tenemos, digamos, un déficit, o como dicen ahora, ¿no?, el poco músculo en el ámbito del resto de la industria. Tenemos que impulsar, aprovechar los fondos que podamos recibir, tanto a nivel nacional como de la propia Unión Europea, para impulsar la actividad en el sector industrial. Lógicamente, estoy hablando de priorización, sin menoscabo de recuperar las actividades que más sometidas o que están más sometidas en el ámbito de los servicios al vaivén de la pandemia. En cuanto a la otra estimación que incorporamos del empleo, esta estimación no se presenta en el proyecto Hispalink, se ha realizado ad hoc para este trabajo en el colegio, y simplemente quiero subrayar que la evolución del empleo, por lo menos desde nuestro modelo predictivo, arroja unos mejores resultados. Es decir, prácticamente durante el año 2021 tendríamos una recuperación de los niveles anteriores en el año 2019, a los niveles precrisis. Y además estimamos un crecimiento del empleo del entorno del 3%. Es decir, estamos hablando de una generación de puestos de trabajo del entorno de los 20.000 puestos. Esto es el resultado de nuestra estimación y, a diferencia de lo que ocurre en la estimación de valor añadido bruto, del crecimiento del VAP, en este caso estaríamos por encima de los niveles de generación de empleo al nivel nacional. Esto también tiene, lógicamente, una explicación desde la perspectiva sectorial, en la medida en que estamos especializados en sectores más trabajo intensivos y, por tanto, esto también es conocido por todos, tenemos un nivel de productividad del trabajo inferior, en torno a 15 puntos, 15-20 puntos de la media española. Y estos son los aspectos que yo resaltaría de este informe. Muchas gracias.